Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Benítez, soy estudiante de la licenciatura de Informática Administrativa en la modalidad a distancia de la Universidad Autónoma de México. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes respecto a lo que es un delito informático y vamos a comenzar con el tema de la definición. La definición es que este es un acto delictivo el cual hace uso de cualquiera de las tecnologías de informática o comunicación para llevarlo a cabo, ya sea como un medio o como el propio fin de este. Existe infinidad de delitos informáticos, algunos clasificados contra el tipo de lesión que genera, como es, por ejemplo, contra la libertad, es decir, que existan amenazas y acoso, contra la integridad moral, es decir, el trato degradante, contra la libertad sexual, que es la corrupción de menores o el child grooming, la pornografía infantil, contra la intimidad, que es el descubrimiento y revelación de secretos, sobre todo de tipo empresarial, ataques a sistemas informáticos o la intercepción de este tipo de sistemas, contra el honor, es decir, generar injurias o calumnias, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que estos implican la estafa, descubrimiento de secretos empresariales, daños informáticos o sabotaje, delitos de propiedad intelectual, delitos contra servicios de radiodifusión o interactivos, la falsedad o falsificación, sobre todo de documentos también, y delitos de apología o incitación a la discriminación, el odio y la violencia, que estos últimos son particularmente en redes sociales. Ahora bien, ¿qué delitos de este tipo están legislados en otros países? Pues prácticamente la mayoría de ellos. Sin embargo, hay algunos donde no existe tal cubrimiento, como es el tema de los secretos empresariales, en China sobre todo, porque debido a la política que existe bajo el Partido Comunista, permite que las empresas no tengan secretos y más bien lo tengan que compartir con el Estado. Pero básicamente todos los delitos que mencioné están ya legislados en el país. Ahora bien, ¿qué otras amenazas, ataques informáticos, físicos y lógicos se conoce? Bueno, hubo uno muy importante en el 2010 y que se repitió ahora en el 2021, que fue el ataque a la central nuclear Natanz, esto en Irán, el cual por medio de un malware, del cual se cree que es de origen israelí, inhabilitó y dañó unas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Esto prácticamente lo que estuvo haciendo fue generar falsos positivos, donde estas centrifugadoras empezaron a fallar una tras de otra, y pues básicamente lo que hizo este malware o este gusano fue retrasar el desarrollo del programa de enriquecimiento de uranio, el cual se estima que lo retrasó por lo menos unos 10 años, y esto con la intención no solamente de dañar la planta nuclear, sino que además el país no desarrollara armas nucleares. ¿Qué tipo de amenazas o ataques informáticos que han impactado al mundo recientemente? Bueno, pues uno muy interesante en lo particular fue el tema de cuando se hackeó el teléfono del multimillonario Jeff Bezos. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, prácticamente el resumen de la historia es que Jeff Bezos, además de ser el dueño de Amazon, también es dueño de uno de los principales periódicos en Estados Unidos, que es el Washington Post. Y esto o el hackeo fue relacionado debido a que había un columnista y colaborador de este periódico, cuyo nombre era Jamal Khashoggi. Khashoggi era un saudí que era duro crítico, de hecho, el príncipe saudí Mohammed bin Salman, al grado que este periodista tuvo que escapar prácticamente de Arabia Saudita porque había sido amenazado de muerte. Y pues prácticamente lo que pasó fue que a este periodista lo matan en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. De hecho, primero desapareció, después encontraron su cuerpo, o bueno, los restos de su cuerpo. Y lo que hizo fue el Washington Post es que dedicó amplia cobertura al posterior asesinato de Khashoggi, y pues evidentemente pues al ser Jeff Bezos el dueño del periódico, y pues eso generó el ataque. Pero ¿cómo sucedió? Bueno, pues prácticamente fue a través de un mensaje de WhatsApp, desde el cual Jeff Bezos, desde un número que aparentemente había sido usado personalmente por el príncipe saudí, recibió de hecho un video. Este video lo ve Jeff Bezos a través de su iPhone, y eso fue suficiente para que empezara a realizar una filtración de datos. Ahora, y pues prácticamente a partir de que vio este video, el celular de Jeff Bezos habría comenzado a compartir enorme cantidad de datos, y pues posterior a esto, me parece que 3 meses después,
Bezos acusó de sufrir extorsión y chantaje tras la publicación de mensajes de texto entre él y su novia, la ex presentadora de televisión de la cadena Fox, Lauren Sánchez. Prácticamente lo que hizo Jeff Bezos fue salir a dar una conferencia de prensa donde él declaró que estaba siendo víctima de chantaje por esta información y estas fotografías con su novia. Y bueno, finalmente esto provocó que Mackenzie Bezos, que era la esposa en ese momento de Jeff, solicitara pues el divorcio tras 25 años de casado, y que finalmente alcanzaron un acuerdo para poner fin al matrimonio valorado en alrededor de 35 mil millones de dólares. Y pues como verán, pues fue un hackeo que finalmente tenía la intención como de acallar la voz o las opiniones del Washington Post, y que finalmente repercutió en la pérdida de dinero y del divorcio de Jeff Bezos. Y aquí hay que mencionar algo muy importante, que es el papel que juega la ingeniería social en la seguridad informática. Y bueno, pues aquí puedo mencionar que casi todos los tipos de ataque conllevan algún tipo de ingeniería social. Por ejemplo, están los clásicos correos electrónicos de phishing y estafas de virus, con un gran contenido social. Los correos electrónicos de phishing intentan convencer a los usuarios que de su origen es legítimo, con la esperanza de que obtengan información personal o datos de alguna empresa o algún producto. Y pues, a veces estos mensajes parecen ser insignificantes, pero bueno, son muy importantes. Por otra parte, los correos que contienen archivos adjuntos con virus aparentan provenir de contactos confiables u ofrecen contenido multimedia que parece inofensivo, un simple video o algo divertido, un meme, no lo sé. Y bueno, en algunos casos los atacantes utilizan métodos pues aún más simples de ingeniería social para acceder a una red o computadora. Un ejemplo es que un hacker puede frecuentar un comedor o un lugar público donde haya usuarios que estén trabajando con sus tablets o sus laptops. Ellos simplemente se fijan en los dispositivos y con estas tácticas pueden conseguir una gran cantidad de contraseñas, nombres de usuario o alguna información de carácter confidencial. Y pues como podrán ver, todo esto es sin necesidad de enviar un solo correo electrónico ni de escribir alguna línea de comando, y simplemente es con la interacción humana, vamos a decirlo así. Otros ataques requieren comunicación entre el atacante y la víctima, y en estos casos el atacante presiona al usuario para que otorgue acceso a la red con el pretexto de un problema grave que es necesario resolver de inmediato, y también puede ser acceso a su dispositivo. Los atacantes utilizan en igual medida la culpa, la tristeza o la preocupación para convencer a los usuarios que necesitan su ayuda y no puedan negarse. Algo muy similar a lo que ocurre hoy día cuando se realizan las extorsiones telefónicas, donde sin necesidad de algún tipo de hackeo informático, simplemente los estafadores se comunican, empiezan a hacer un trabajo mental, digamos, con las víctimas, y las víctimas empiezan a proporcionar de inmediato su información. Bueno, en México, ¿cómo se regulan estos delitos o amenazas informáticas? Hay algunos delitos que se encuentran previstos en las leyes que voy a mencionar a continuación, que es la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Ley del Mercado de Valores, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y bueno, personalmente nunca, o bueno, que yo recuerde, nunca he sido víctima de algún ataque informático. Sin embargo, sí ubico un caso de una persona cercana quien sufrió justo un ataque de ransomware, el cual se trata de un abogado que en ese momento estaba estudiando su maestría, y sinceramente no sé a qué tipo de sitios web visitaba. El punto es que un día ya no pudo accesar a su información. De hecho, él me contactó para pedirme apoyo, y prácticamente lo que ocurrió fue que todos sus archivos estaban ahí, estaban visibles en su computadora, fotos, archivos de Word, Excel, etcétera, exactamente además donde los dejó, pero cada que intentaba abrir alguno de ellos se le mostraba una imagen como esta, y pues lo que pedía, pues como lo pueden ver, era un claro chantaje, secuestro de información, donde le pedían que depositara cierta cantidad a una cuenta de PayPal o a través de Bitcoin. Y bueno, obviamente el pago no se hizo. Él relativamente perdió toda su información porque no tenía ninguna medida de seguridad. Y pues prácticamente aquí la lección y algo que yo le mencioné es que el realizar el pago pues realmente no garantizaba que liberaran su información. Entonces lo ideal fue que pues no lo hiciera, ¿no? Digo, finalmente perdió todo, pero pues tampoco no le dimos pie a los hackers o a los delincuentes en este caso, para seguir haciendo ese tipo de amenazas.
¿Y qué medidas de seguridad nos recomiendan los expertos en seguridad informática? Bueno, pues prácticamente haciendo una revisión encontré 6, hay muchísimos más consejos, pero a mí principalmente estos 6 que voy a mencionar son como los más relevantes. El primero de ellos es asegurarnos de instalar siempre la última versión disponible del sistema operativo, de los programas, las aplicaciones que se utilizan, tanto en la computadora como en el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque normalmente hay hallazgos o fixes de seguridad y bueno, la última versión pues siempre lo incluye, ¿no? Entonces la recomendación es siempre bajar las actualizaciones, la última versión de las apps y del sistema operativo. El uso de las contraseñas pues es obviamente lo más, digamos que la primera instancia de protección, ¿no? Tanto en nuestro dispositivo, nuestro teléfono móvil, como a nuestra PC o nuestro equipo. La contraseña debe ser pues, lo más compleja posible y no tratar de utilizar datos como relevantes o que cualquier otra persona pueda saber. Hablando de contraseñas, siempre hay que activar la verificación de 2 pasos. Evidentemente no todos los dispositivos o todas las aplicaciones lo tienen, pero para aquellos que lo tengan, lo recomendable es activarlo para que en caso de que alguien descubra nuestra contraseña o lo dejemos disponible, pues bueno, siempre nos llegue una notificación, una solicitud de una segunda verificación, ¿no? Así además nos enteraremos que algo pues, raro está pasando. Y también otro tema es la navegación segura. Bueno, hoy día todos los navegadores traen credenciales de navegación HTTPS y cuando un sitio no cumple con esta reglamentación, inclusive el navegador en automático no lo advierte. Y bueno, aquí dicen los expertos que si el navegador dice que algo va mal, pues hay que hacerle caso, ¿no? Salvo que se trate de una web de toda confianza o que un aviso de la página que no emplea protocolos seguros debería ser suficiente para hacer que te salgas de ella, que no ingreses. Y otro de las recomendaciones es precisamente el tema de los antivirus, que aunque muchas personas pongan en duda la efectividad de ellos, lo cierto es que un software de seguridad, que además incluye un firewall, pues es la mejor barrera para levantar entre el equipo móvil o tu computadora y los atacantes. Evidentemente los antivirus, hacer un software, pues también pueden ser hackeados, también pueden ser dañados. Sin embargo, también es difícil que pase esto, a menos que pues, de plano siempre lo tengas desactivado, desactualizado y no se sigan las recomendaciones, ¿no? del propio programa. Y a título personal, la que creo es como la más importante es realizar respaldos frecuentes. ¿Por qué? Porque así si algo llegara a pasar a tu información, se dañara, se quemara tu equipo, te lo robaran, pues finalmente tienes tu información en otro lugar donde pues prácticamente de ahí puedes recuperarla, tomarla de nuevo y como si nada hubiera pasado. De hecho, en este caso que platicaba del ataque de ransomware, pues justo fue una de las medidas que me parece que fue la mejor, el tener un respaldo. Y en dado caso que se hubiese secuestrado la información, pues bueno, restableces tu respaldo y no hubiera tenido que pagar. Digo, no se hizo pues, pero así no pagas y además tienes la seguridad de que está ahí tu información. Y ya por terminar, pues personalmente creo que la mejor opción de defensa es justo el programa del antivirus, la verificación de 2 pasos y esto que les platicaba de la creación de respaldos. Y hay que considerar que aunque no se tenga una laptop y una computadora, las tablets y teléfonos móviles, que ahorita ya están muy democratizados y mucha gente ya no tiene computadora en su casa, pero tiene al menos una tablet y un celular, pues evidentemente son el foco, ¿no? de los ataques, ya sea de virus, de malware, de ransomware, inclusive ahora, como tú tienes ahí tu lista de contactos, sobre todo en tu celular, pues es muy fácil que un virus que se plante o se instale en tu teléfono, pues además tenga acceso a tu lista de contactos y además se redistribuya. No todos hacen eso, pero cabe la posibilidad de que sí pase, ¿no? Y aquí yo quiero dar un consejo y una reflexión, hablando de todos los temas que he abordado, y es que no hay que creer, hay una vieja ideología o un viejo mito de que porque tiene un equipo Apple no hay virus, y no es cierto. La verdad es que como cada vez crecen más los usuarios que tienen computadoras Mac,
pues evidentemente los hackers también se interesan en atacar ese tipo de dispositivos. Inclusive las últimas versiones, me parece que desde OS X Catalina, Apple ya incluía su propio antivirus, ¿no? Y aquí mi consejo es que no por querer que tengas una Mac o un iPhone estás 100% seguro, ya que pese a la gran seguridad que puede tener de hecho esos dispositivos, y digo, eso sí hay que reconocerlo, que es muchísimo más seguro que cualquier otro dispositivo, pues siempre tendrá algún tipo de vulnerabilidad. Y con ese pequeño hueco suficiente para que entre un ataque, un software malicioso y te robe tu información, te dañe. Y me regreso al ejemplo de Jeff Bezos. Jeff Bezos tenía un teléfono iPhone y aún así puedo ser hackeado, ¿no? Entonces nunca se debe ser lo bastante confiado. Y bueno, finalmente me despido, que estén muy bien. Repito mi nombre, soy Daniel Benítez de la carrera de informática administrativa en su modalidad de distancia. Dejo aquí los enlaces de algunas de las referencias que utilicé para esta presentación. Espero que les sea muy útil y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.